Y muchas veces cuando estamos en situaciones donde nosotros tenemos el poder en cualquier ámbito, nos creemos entonces Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Y nos ponemos un corazón como el de Faraón, un corazón pesado, un corazón altivo, orgulloso, desobediente, un corazón que no quiere someterse a la instrucción. Y decimos, como dijo Faraón, ¿quién es el Dios de Israel para que yo los deje ir ustedes? Yo no conozco a Adonai, yo no lo conozco. Uno era persuadir a Faraón para que dejara ir al pueblo. El segundo propósito era castigar a Faraón y a su pueblo por la maldad, por la opresión que habían hecho sobre su pueblo Israel. Y había que comunicar también a Faraón y a todo Egipto que hay un Elohim poderoso, que hay un poder supremo por encima de todas las fuerzas del universo, un poder dedicado a la justicia y a la dignidad humana. Y ese es el poder que tiene nuestro Creador. Es por eso que el salmista en el Salmo 100 dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, dice, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, he allí la característica, ¿verdad?, que tiene aquel que reconoce quién es el creador de su vida, aquel que se humilla. Así que yo voy a invitarle hoy a abrir su Biblia allí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en el capítulo 10. Éxodo capítulo 10, como siempre, tenga su Biblia a la mano. Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces fueron Moisés y Aarón ante el Faraón y le dijeron: Yud-Heh-Vah-Heh, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y miren que el Eterno está diciendo en esta porción, ya dice: yo he endurecido su corazón. Y el sábado pasado hablábamos sobre esto, porque muchos piensan que fue el Eterno quien hizo esto adrede, quien trabajó en el corazón de Faraón para que Faraón se pusiera así. Pero realmente sabemos que no quiere decir eso. Simple y llanamente, el Eterno conocía el corazón de Faraón. Y cuando él dice que lo endureció es porque fortaleció esa voluntad. En pocas palabras, el Eterno lo dejó que actuara conforme a su corazón, no lo detuvo. Él conocía cómo era el corazón de Faraón, un corazón endurecido, un corazón pesado. Eso era lo que tenía Faraón, y por eso en el Shabbat pasado hablamos de eso, de ese corazón endurecido, que es ese corazón donde no reina el Creador, sino un corazón donde reinan todas nuestras prioridades, donde nuestro ego está sentado allí. Y cuando leía hoy este pasaje, me daba cuenta, ¿verdad?, de esa dualidad que se consigue en este pasaje, porque hay un contraste tremendo acá entre lo que es la humildad y la obediencia contra lo que es altivez y desobediencia u orgullo. Y Faraón, nos damos cuenta que era un hombre sumamente orgulloso. Cuando usted lee las plagas se va a dar cuenta que en los versículos, en las primeras 5 plagas dice que Faraón endureció su corazón. Y luego en las últimas plagas dice que Jehová endureció su corazón. O sea, desde el principio Faraón tenía un corazón endurecido. Él quería mantener al pueblo en servidumbre. Pero a partir de la 5ª plaga vemos que a medida que fue avanzando, ¿verdad?, esta terquedad, esta obstinación en el corazón de Faraón, las plagas también fueron en aumento. O sea que todo fue subiendo de nivel. Todas las cosas que fueron aconteciendo fueron subiendo de nivel. Y esto nos debe llamar la atención, porque ¿qué está pasando acá? Cuando nosotros tenemos un enfrentamiento en contra de nuestro Creador, quiero anunciarles realmente que usted nunca va a ganar. Nosotros no podemos obstinarnos como Faraón ante la presencia del Eterno. Hoy en día hay muchos corazones
como el de Faraón. Y tenemos que tener cuidado, porque vean que la humildad y la obediencia vienen a convertirse en esas piedras angulares en la relación con nuestro Elohim. Dice la Escritura que Él no va a despreciar a un corazón contrito y humillado. El Eterno no lo desprecia, pero hay una realidad enorme que tiene que ver con la altivez, con el orgullo. Y dice que la altivez, la desobediencia, ¿verdad? Lo que realmente está ligado al endurecimiento del corazón es eso, altivez, orgullo. Eso frente a la voluntad divina, eso confrontado contra el Creador, conduce a la destrucción. Y el ejemplo más palpable es Faraón. 10 advertencias envió el Eterno al Faraón. Y en esta porción estamos en las últimas 3, porque estamos en la plaga de la langosta, la de la oscuridad, y luego la final, que fue la muerte del primogénito. Y si usted recuerda, ¿verdad?, el Eterno le había dado un mensaje desde el principio al Faraón. Él le había dicho al Faraón que si él no dejaba ir a Israel, a su primogénito, él iba a matar a su primogénito. Éxodo 4:23, recuerdan que el Eterno le dijo, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿Y por qué le dice eso? Porque en el versículo 22 le decía quién era su hijo. Entonces dirás al Faraón, Yuhei Bakhei ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Desde el principio había sido dada la advertencia a Faraón. Y el Eterno tuvo la paciencia de ir dando tiempo, enviando las plagas, ¿verdad? Y cada vez que enviaba una plaga era una oportunidad para que Faraón pudiera deponer su actitud, pudiera deponer, humillarse, debería humillarse, porque fíjense que hasta cuándo, le dice aquí, cuando esté en la plaga de la langosta, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? O sea, ¿cuándo vas a reconocer que yo soy tu creador? ¿Cuándo vas a reconocer que el Elohim soy yo? Que tú no eres un Elohim, que la autoridad la tengo yo, que es necesario que tú sometas tu autoridad a la mía. Eso es lo que el Eterno hoy está diciendo a cada uno de los que leen y escuchan su palabra. El Eterno quiere gobernar nuestros corazones, pero quiere gobernarlos ¿por qué? Quiere gobernarlos para nuestro bien. Esa es la diferencia con Faraón. Faraón quería gobernar, tener esa autoridad, ¿verdad? Y con esa autoridad que tenía, sometía al pueblo, lo humillaba, lo tenía, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, estaban encerrados, confinados allí en Misraín, bajo esa presión y bajo esa opresión que Faraón hacía sobre ellos. Pero nuestro Creador nos confina dentro de sus instrucciones para el bien, para llevarnos a un propósito mayor. El beneficio no es para Elohim. En este caso, el beneficio era para Faraón, porque él, ¿verdad?, se nutría o él se servía de todo lo que hacía el pueblo para él. Pero en el caso del Eterno, cuando Él nos confina sus instrucciones, es para el beneficio nuestro, porque sus instrucciones nos dan vida. Entonces hay un contraste marcado entre lo que un falso Elohim, un falso Dios, porque Faraón era considerado un Dios en Egipto, y lo que es el verdadero Elohim, el Creador. Vemos siempre un contraste allí, y nos damos cuenta allí que el Eterno le dice, si aún rehusas dejarlo ir mañana, yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y le dijo, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que crece en el campo. Y dice, sigue diciendo en el versículo 6 del capítulo 10, llenará tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos aparecieron sobre la tierra hasta hoy.
y dándose vuelta salió de la presencia del faraón. Y miren algo, esta es la octava plaga, porque luego viene la plaga de la oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos. Y ya en esta octava plaga, porque nosotros habíamos hablado la semana pasada que habían 3 grupos de plaga. El primer grupo, cuando fue enviado, era Moisés, fue enviado a encontrar a Faraón en el Nilo. El segundo grupo de las plagas, Moisés iba a encontrar a Faraón en el palacio. Y luego vemos el grupo 3, que son plagas que ocurren sin aviso previo. Y son estas de las cuales estamos hablando hoy. Pero miren esto, porque él le dice que por qué, hasta cuándo no se va a humillar. Y Moisés hace algo, dice, y dándose vuelta, salió de la presencia del faraón. Porque Moisés se da la vuelta. Según la cultura del momento, cuando se iba delante de un rey, no podías dar la espalda al rey. No podías retirarse de esa manera. Tenías que retirarte sin dar la espalda. Igual cuando las personas se presentaban delante de los emperadores, delante de la gente de eminencia, ¿verdad?, de autoridad, no les daban la espalda al retirarse. Y no es casual que aquí dice, y dándose vuelta, salió de la presencia de Faraón. En pocas palabras, Moisés le está diciendo, ya yo no te reconozco como una autoridad. Tú no eres autoridad en Egipto. Si tú fueses la autoridad, no estaría el país en las condiciones en que está. No habría, ¿verdad?, este caos que ahora hay. Y miren lo que los siervos le dicen. Entonces, a consecuencia de esto, dice, los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahweh y su Elohim. Y aquí está lo que justamente estaba diciéndole Moisés con su actitud. Y mire lo que le dicen los siervos. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ya los siervos de Faraón entendían y se daban cuenta el estado en que estaba el país. Estaba destruido, ya estaba, dice eso, está ya destruido. Entonces, por eso es que tenemos que comprender esto, que cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad divina, esto nos va a llevar a la destrucción. Y miren que esto es en todos los ámbitos, porque nosotros no solamente físicamente, no solamente si somos autoridades en el ámbito sobre el cual nosotros gobernamos, si no estamos sometidos a la voluntad del Creador, no vamos a poder ir a bendición, vamos a ir a destrucción. Cuanto más en nuestro ámbito espiritual, cuando nuestros corazones se endurecen, cuando tú le dices a las personas en la actualidad, mira, hay un Elohim que te creó, hay un Elohim que te ama, hay un Elohim que necesita y quiere que tú puedas servirle, que quiere el bien para ti. Las personas ya no creen en el Creador. Las personas han preferido creer en todo lo que para ellos simboliza a sus dioses. Algunos en imágenes, algunos en hechicería, brujería, babalaísmo, paleros, idolatría. Cada quien ha puesto su fe en lo que ha querido, pero menos en lo que el Creador espera que usted ponga su fe. La gente no quiere hoy humillarse ante la autoridad del Eterno. No queremos reconocer que quien está por encima de todo es nuestro Creador. Y cada día que avanza, cada día que nosotros vemos las situaciones diarias, nos hacen entender que la palabra del Eterno permanece y que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Él es el que domina por encima de todas las cosas. Y qué difícil cuando las personas no quieren comprender esto. Y el Eterno tiene que humillarles. Y eso me recuerda mucho al rey Nabucodonosor. Un rey que tuvo que pasar 7 años de humillación para poder reconocer quién le había dado el poderío que tenía. Un rey que fue echado, dice, de los hombres, como narra Daniel. Y pasaron sobre él 7 tiempos. Y durante ese tiempo dice que le creció el pelo, las uñas, comía hierba como los animales. Hasta el día, ¿verdad?, en que Nabucodonosor levantó
sus ojos al cielo y reconoció todo esto, porque la advertencia que le dio Daniel, allí en Daniel 4:25, dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Este fue el consejo, ¿verdad? Esta fue lo que el profeta Daniel le dijo. Pero Nabucodonosor no obedeció. Y justamente dice el versículo 33, cuando él elevó sus ojos y dijo en el verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él se envaneció. Él dijo que todo lo que tenía y lo que había logrado, lo había logrado por la fuerza de su poder y para su gloria. Y cuando él dijo eso, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. Y dice que en la misma hora se cumplió esa palabra sobre Nabucodonosor. Y miren que al fin del tiempo, dice en el versículo 34, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Por eso es que cuando vemos el capítulo 4 de Nabucodonosor, él dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Pero para que salieran estas palabras de su boca, tuvo que pasar, dice la Biblia, 7 tiempos. Tuvo un tiempo en que el Eterno le demostró quién era el que reinaba, quién era el que tenía dominio, aún aquí, como él le dice, en el reino de los hombres, porque él es el que quita reyes y pone reyes. Y muchas veces cuando estamos en situaciones donde nosotros tenemos el poder en cualquier ámbito, nos creemos entonces Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Y nos ponemos un corazón como el de Faraón, un corazón pesado, un corazón altivo, orgulloso, desobediente, un corazón que no quiere someterse a la instrucción. Y decimos, como dijo Faraón, ¿quién es el Dios de Israel para que yo los deje ir ustedes? Yo no conozco a Adonai, yo no lo conozco. Muchas veces desconocemos a nuestro Creador. Y miren que cuando Moisés le dio esta palabra de lo que iba a venir, cuando le anuncia la plaga de langostas a Faraón, le dice, el versículo 12, cuando ya la plaga va a implementarla el Eterno, dice, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yuhei Bajei trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y la langosta subió sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Y miren, la langosta trajo oscuridad, porque traía muerte. La oscuridad viene ligada a la muerte. No había alimento. Se comió todo lo que había quedado de las cosechas. Eso implicaba que venía muerte para el pueblo.
Y dice, entonces, allí cuando Faraón ve esto, se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Yahvé vuestro Elohim y contra vosotros. Pero ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Yahvé vuestro Elohim para que se aparte de mí al menos esta plaga mortal. Y dice la escritura que el Eterno escuchó y trajo un viento fortísimo occidental, dice el versículo 19, que se llevó toda la langosta y la arrojó en el mar de Junco. Ni una langosta, dice, quedó en todo el país de Egipto. Ay, pero mire lo que dice el 20. Pero Yahvé endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Es que el Eterno le endureció el corazón? No, es que el Eterno lo dejó que actuara conforme a su corazón. Eso era lo que estaba pasando allí. El Eterno lo dejó hacer su voluntad otra vez. Porque si el Eterno hubiese querido desde un principio, abate a Faraón y saca a su pueblo. Pero miren lo misericordioso que le dio esta oportunidad de todas estas plagas. Y esto no fueron 2 días. Esto no fue un día que duró este tiempo. Esto dicen los estudiosos que tuvo que durar más de 1 año mientras se ejecutaban estas plagas allí en Egipto. Y cuando yo veía esto, esta plaga de la langosta, me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque esta plaga dice que la langosta consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en los árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Vemos cómo cada juicio, ¿verdad?, iba llevando a mayor destrucción. Vemos cómo la obstinación de este corazón estaba llevando un país a la destrucción, una nación, la nación de Egipto, a la destrucción. Y cuando yo veo esto y comparamos contra lo que dice Apocalipsis 9:2, dice, abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo. Esto es cuando el 5.º ángel toca la trompeta, la 5ª trompeta. Subió humo como de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Mire, hubo oscuridad tal cual como hubo en Egipto. Y del humo salieron las langostas. ¿Recuerdan que las langostas trajeron oscuridad? Bueno, aquí también. Y vamos a ver la diferencia acá. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Pero miren la orden. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Elohim en sus frentes. La orden que se le está dando a estas langostas, cuando usted puede darse cuenta en las escrituras, esta orden ha ido en aumento. Lo que el Eterno, ¿verdad?, está diciendo acá es, ya no vas a tocar la hierba, ahora vas a tocar a los hombres, a aquellos que no tienen mi marca, mi sello, aquellos que no me pertenecen, aquellos que endurecieron su corazón y que nunca quisieron oírme. Y por eso es que el profeta Joel anunciaba ya en Joel 1:4, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Y la oruga, el saltón, el revoltón representan cada una de las etapas que la larva de la langosta tiene. Y esto nos habla de cómo ha ido en ascenso la dureza del corazón del hombre y cómo irá en ascenso el juicio del Eterno. Porque ya aquí vemos langostas que están dañando no lo verde, están dañando a aquellos que no están sellados, a aquellos que no tienen un corazón humillado, un corazón sometido, a aquellos que no tienen humildad y obediencia en sus corazones hacia el Elohim eterno. Pero hay una promesa de restauración para aquellos que sí tienen ese corazón, porque el mismo profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 25 dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón,
el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero es necesario hoy que humillemos nuestros corazones. Es necesario que realmente en nuestras vidas esté el sello de Elohim, que en nuestra frente esté el sello de nuestro Elohim. Y ese sello no es un sello visible. Ese sello está asociado a un corazón humilde, a un corazón obediente, a un corazón que ha creído en el Mesías y que guarda sus mandamientos, a un corazón que ha sido persistente, un corazón que ha sido perseverante, tal como dice Apocalipsis 14:12, porque la Escritura nos enseña, nos habla de cuál es la perseverancia que se espera, ¿verdad? Y por eso es que dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, la fe del Mesías, los que han creído y obedecen. Los que obedecen al Evangelio, tal cual como dice Pablo, como dice Pedro, ¿verdad? Como dice Santiago, aquellos que hacen obras que van en conjunto con su fe, aquellos que caminan en estas obras como consecuencia de su salvación. Y esto es lo que el Eterno nos está llamando. Hoy el Eterno llama a su pueblo a humillarse, a venir en obediencia a Él, a aprender de los errores del pasado, a aprender de Faraón, quien obstinó su corazón y al cual desde la quinta plaga Elohim lo entregó a esa mente reprobada, a ese mismo corazón endurecido, porque cuando Él dijo, yo endureceré el corazón, Él estaba diciendo, yo lo voy a entregar en su propio corazón, yo lo voy a dejar para que Él haga todo lo que en su corazón hay. Hoy yo te digo, realmente necesitamos en el corazón nuestro las instrucciones. Es por eso que la palabra dice, allá en Jeremías capítulo 31, ¿verdad? Que Él puso ese pacto renovado, es su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que decía la instrucción, átalas a tu cuello, ¿verdad? Ponlas en tu frente, ponlas como memorial en tus puertas, que la palabra nunca falte en tu vida, que la instrucción del Eterno nunca falte, para que tú puedas estar bajo su voluntad, para que tú puedas caminar en esa instrucción, sometido, obediente, humilde, reconociendo quién es tu creador y puedas decir, como dijo el salmista en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Shalom para su vida en esta mañana, el Eterno pueda bendecirles.